Bueno, muy buenas tardes. Librerías Gandhi les da la bienvenida a la presentación de varias de las obras de uno de los maestros del thriller policíaco, William C. Gordon. El día de hoy nos acompañan Patricia Aguirre, Manelik de la Parra y Víctor M. Navarro. Agradecemos mucho su presencia. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Gracias, Pati. Will, qué gusto conocerte. Manelik, bueno, ya te conocía, ya en algunas pláticas, no sé por qué, pero yo creo que ya de cierta forma veníamos invocándote. Quise recordar hoy, haciendo un ejercicio de memoria y reflexión, me costó trabajo, me quedé un poco seco, pero bueno, ya me recuperé. ¿Cuándo fue la primera vez? Y yo creo hará cosa de 3, 4 meses que me había hablado Manelik de la Parra de ti, y se fueron sumando algunas anécdotas. Hace un mes estábamos en una presentación en Querétaro, en un programa de televisión, y también por algunos amigos mutuos, gente conocida, gente del ambiente literario, gente chicana, saliste a colación también, y bueno, creo que ya más o menos te conocía, y de 2 semanas para acá me tuve a bien ponerme a leerte para ya acabar de conocerte. Para iniciar, y antes de que Manelik de la Parra dé una imagen muy cercana del autor que tenemos el día de hoy, el día de ayer publiqué una especie de invitación en un diario digital que tenemos, la Gaceta DF, www.lagazetadf.com, y bueno, a manera de homenaje, a manera de chascarrillo literario, a manera de bienvenida, presento este pequeño texto de 2, 3 párrafos, para luego dejar la palabra con Manelik y ya empezar a hablar, y al final leeré una pequeña reseñita que hice sobre la novelística de Willy. Dice: miércoles 28 de julio, 7 p.m, Librería Gandhi. Samuel Hamilton se dirigió esa mañana veraniega al aeropuerto. Viajaría de San Francisco a la Ciudad de México. Nunca pensó que tendría un misterioso caso que resolver por los rumbos de San Ángel. Una semana antes había recibido un extraño mensaje. Pegado en la puerta de su departamento en Chinatown, encontró una hoja escrita a máquina. La tomó, la guardó en la bolsa de su chamarra cazadora color caqui y salió con rumbo al bar de su amiga Melba. Sentado en una mesa del Camelot, leyó detenidamente la misiva. Le informaban que un sujeto torvo y extraño expondría ante un numeroso público la vida, aventura y desventuras del periodista e investigador, ayudante del comisionado de la policía Bruno Bernardi. Sintió amenazada su intimidad y su carrera exitosa. Hasta el momento, según consta en documentos como Vidas Rotas y Las Esferas del Poder, su capacidad para resolver casos truculentos e intrincados era solo comparable con aquellos míticos personajes como Sherlock Holmes o el Padre Brown. Cuando su vuelo arribó al aeropuerto, salió de la aeronave y se dirigió a una taquilla para solicitar un servicio de taxi. Esa tarde, en un extraño lugar llamado Librería Gandhi, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo, número 121, casi esquina con Avenida Universidad, estaba programada la sesión. Patricia Aguirre, Manelik de la Parra, Víctor M. Navarro, y un nombre que le sonaba excesivamente familiar, William C. Gordon, se lucirían hablando y aprovechándose de su fama. Samuel Hamilton tenía que estar presente. Este evento no se lo perdería por nada en el mundo. Bien, Manelik. Bravo. Bueno, después de esta tan literaria y tan novela negra presentación que hace Víctor sobre Willy, a mí me toca una de las cosas más padres en esta mesa. Hablar no de la novela o de las novelas, sino hablar de Willy Gordon. Resulta que Willy lo conozco hace más de 25 años. Lo conozco cuando él y yo teníamos pelo.
él lo esconde tras un sombrero muy elegante, yo ya no escondo nada. Pero dije, ¿cómo vamos a poder presentar a Willy, mi amigo? Presentar a un amigo y al mismo tiempo un gran escritor. Tiene muchos problemas muy divertidos. Entre ellos, el cariño. ¿Cómo podemos quitar el cariño? No se puede. No puede ser un objetivo, al contrario. Se tiene que asumir y dejar que el sentimiento fluya. Sin embargo, hay cosas muy interesantes en la vida de Willy. Y me voy a apoyar en un par de notas que tengo aquí, no es ningún texto. ¿Quién es William C. Gordon? Como si se tratara de un detective, Gordon nunca abandona su borsalino a la Humphrey Bogart. Y el negro de su fachada parece indicar que acaba de salir de una novela negra. Gordon ejerció como abogado litigante durante 47 años. Sabía que sería escritor, pero no antes de los 60 años. Conoció a Isabel Allende en los años 80. Recuerdo con gran claridad, dice él, que papá predicaba en una carpa. Es un recuerdo de Willy. Recuerdo con gran claridad que papá predicaba en una carpa que armaba y desarmaba y con ella recorrió el sudeste norteamericano. Corría la década de los 40. También escribía y mamá tipeaba los escritos. En esas reuniones vendía a los fieles su libro, El Plan Infinito. Vendía a $1 cada ejemplar. Su padre fue un hombre con una visión única, con una inteligencia única y sin duda más loco que Willy. Creó una religión e hizo el Plan Infinito, que después fue retratado maravillosamente por Isabel en su novela. Y Willy estaba en esa carreta y fue de pueblo en pueblo, muerto de hambre, muerta porque no salía. Y para colmo de males, su padre muere cuando él tenía apenas 6 años. Y queda Willy apoyado por su madre, que también tenía sus problemas, era muy depresiva. Su especie de madrastra, que después supone, o suponemos, o queremos suponer, o fue verdad, que fue siempre el amante de su padre, una maga, una bruja, que fue a dar a la cárcel por tantos milagros o tantas cosas que hizo. Y acabó Willy viviendo paupérrimamente con toda su familia en el lugar más pobre que podía haber encontrado en Los Ángeles, California, en lo que le llamaban el East LA, donde vivían todos los chicanos, todos nuestros inmigrantes de entonces. Y allí Willy y su familia eran los únicos güeros, los únicos rubios, los únicos altos. Los demás éramos mexicanos, chaparritos, gorditos, bigotones, y no venían al caso. Entonces perseguían a Willy por toda la calle, pues para insultarlo, para desquitarse de sus propias emociones de rechazo de la sociedad, sin saber que aquel que perseguían iba a convertirse en un abogado de sus derechos. 47 años ejerció la abogacía Willy, defendiendo a inmigrantes, defendiéndolos de las injusticias. Y eso es lo que se dedicó Willy durante muchos años. Claro, cuando cumple 60 años o más, y teniendo cercano a una productora de imaginación como Isabel,
no le quedó más remedio que cumplir con lo que él mismo se había trazado, que era escribir. Pero esto que digo yo tiene que ver mucho con otros personajes que están fuera de Willy. Hay un texto que leo, que es muy cortito, que dice: en esos personajes hay mucho mío, pero no tanto por los hechos como por la mirada. Hay muchas barbaridades que pasan en mi novela que no me han pasado y no quiero que me pasen, pero los personajes de mi novela sienten esa necesidad de encontrar una época épica en la monotonía y la vulgaridad. Quieren que les pase algo en sus vidas, y en ese sentido sí me veo reflejado. Esas son palabras no de Willy, sino de un gran escritor joven, Carlos Zanón, en su novela Yo fui Johnny Thunders, ganadora del premio más importante de la novela de Gijón, ganador del premio Dashiell Hammett. ¿Y quién es Dashiell Hammett? Retiré. Sin una educación formal, Dashiell Hammett trabajó como mensajero para los ferrocarriles de Baltimore y Ohio. Fue dependiente, mozo de estación, trabajador en una fábrica de conservas, entre otros oficios. ¿Conservas? Refrigeradores, tanques. En 1918 se alista en el ejército. Willy también. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, se instaló en San Francisco. Willy también. Consiguió prestigio literario y sus novelas aparecieron con los honores de la tapa dura entre el 29 y 31. Así, la más popular de todas, El Halcón Maltés. Es el inventor de la figura del detective cínico y desencantado de todo. Corrió los tiempos del nacimiento de la novela negra, un movimiento literario en que se adoptaba el enfoque realista y testimonial para tratar los hechos delictivos. Su compañera sentimental fue la escritora Lillian Hellman, con la que vivió más de 30 años. Casualidades. Su madre muere de tuberculosis cuando tenía 6 años. Sus novelas se encuentran en el realismo social de los escritores de los bajos fondos, tal como se llama una de sus novelas, de Willy, en la que no coinciden estos dos Williams, este y el otro, es que William Somerset, estoy hablando de William Somerset, no de Dashiell Hammett, William Somerset Maugham era bicicleta y Willy es macho probado. En fin, los podré decir que para mí es un gran honor tener durante tantos años un amigo tan cercano, tan profundo, tan lleno de inteligencia y lucidez, y además que escribe con una facilidad extraordinaria que ya mi querida Patti y mi querido Víctor meterán el diente. Hizo cosas muy raras. A los 22 años salió, dice él, salí al mundo haciendo autostop. Había terminado de estudiar leyes y servido como teniente en el ejército antes de la debacle de Vietnam. No tenía plata. Alguien me prestó $300. Con ese dinero partí. En el viaje que duró casi un año gasté $1,400. Ahorraba en todo lo que podía durante la travesía. Pero había una frase: dormía en los cementerios. Era el hotel más barato que encontró. Mi primera mujer era alcohólica, lo cual, además de producirme una gran tristeza,
iniciaba un sendero que me paralizaba. Mi hija desapareció cuando tenía 28 años. Tengo mucho dolor acerca de ello. Y hace 2 años perdí a mi hijo pequeño. Su muerte fue de la peor manera. Yo crecí en el barrio mexicano de Los Ángeles. Al final, siempre sale el autor de su obra en su trabajo. Como anécdota, les puedo decir que hace 20 años invité a Luis Valdés, el escritor y cineasta y teatrero, creador de Sutsu, a una cena, y la bamba, a una cena con Willy, sin decirle a Willy quién era quién, y se sentaron los dos, y cuando llegó Luis Valdés, llegó antes que Willy, estábamos hablando en perfecto español, porque Luis lo habla perfecto, pero cuando llegó Willy Gordon, altote, con su sombrero, ojos claros, no podía creer. Entonces lo cambió todo al inglés, y entonces empezamos a hablar los tres en inglés. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de Luis Valdés cuando aquí mi amigo le suelta en un perfecto Spanglish una sarta de mentadas de madre a Luis, diciéndole: tú y tu gente me perseguían en East Los Ángeles? ¿Quién se quedaba? ¿Cómo? ¿Yo? ¿A ti? ¿Tú nunca has vivido ahí? ¿Cómo no? Tú vivías en la A, yo viví en la B, y tú hacías esto y tú hacías lo otro, y te le recordó hasta a su mamá. Y entonces aquel se acuerda y dice: ah, sí, es cierto, tú tienes una hermana muy guapa. Ese es el hombre, esa es su vida. Es intensamente interesante. Siempre la realidad será más fuerte que la ficción. Sin embargo, en el caso de Willy y la fantástica narrativa detectivesca, su habilidad como abogado para ir viendo los detalles y llevándolos por todas esas líneas de investigación, es fenomenal. Bienvenido, Willy. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Cuando Willy presentó a su enano hace ya más de un año, casi 2 años supongo, me hizo el honor de invitarme a dicha presentación. Muy poco antes del evento me mandó el cartel, gracias al cual me enteré que su invitación conllevaba el que yo participaba en la mesa de literatos que lo presentarían. Me abrumaba terriblemente el que mi única experiencia profunda con la literatura hubiese sido cuando leí los libros de texto que me formaron como arqueóloga. Ni modo, todo sea por mi querido amigo Willy. Y hoy día, con mi ya vasta experiencia en estos menesteres, o sea, habiendo presentado el enano en aquella ocasión, me siento claramente menos novata, o al menos me sentía. Sin embargo, Manelik me habló la semana pasada para decirme que invitó a su amigo Víctor, un poeta, escritor, periodista de gran trayectoria, para que al menos uno de los tres en la mesa tuviera una formación afín al asunto. Claro, esto denotando la honda humildad de Mr. de la Parra, quien es un escritor consumado, además de haberse criado en una familia de literatos, editores, artistas y demás cualidades intelectuales que les sobrecalifican para estar aquí con su gran amigo Willy Gordon, haciendo un magistral papel. Así que he aquí a la arqueóloga. Agradezco infinitamente tu confianza, Willy, con la misma de mí para ti. Te confieso que antes de que tú y el enano, en ese orden, llegaran a mi vida, no tenía ni la más remota idea de que existiera un género literario llamado la novela negra. Asumo que podría pasar lo mismo con algunos de los presentes aquí. Por eso voy a comenzar por dar una corta y sencilla introducción al tema. La novela negra es un término que aparece en los años 50, pero tiene que ver con la época de la posguerra, cuando la crisis lleva a los Estados Unidos a su Gran Depresión y se induce un orden propio, con el mundo del hampa y el crimen organizado, subyugando a una sociedad ya quebrantada. Es un retrato crítico de los bajos fondos, es el lado oscuro del ser humano, en donde los personajes tienen bordes difusos entre buenos y malos,
una trama a menudo enraizada en un crimen, algunas veces con violencia, en donde los actos más viles se analizan por el investigador, que se adentra en sus propios conflictos y dilemas morales, bordando en problemas políticos y sociales, llevando al lector a conocer escenarios marginales y sombríos. Es un subgénero de las novelas detectivescas o novelas policíacas de los años 20, 30, que tuvieron un auge enorme en Europa, como decía Víctor, con Sherlock Holmes, y de hecho, desde fines del siglo XIX, donde ya había una novela gótica alusiva a crímenes y asesinos famosos como Jack el Destripador. Sin embargo, el gusto por este tipo de relatos tiene trazas desde la Edad Media en algunos escritos aterrorizantes de la época. Así que, literalmente, no hay nada nuevo bajo el sol. Las novedades brotan de los escritores mismos, de sus estilos muy propios y la inspiración de cada uno, que como en el caso de Willy, plasman de una forma excepcional cada una de sus historias. Hoy, el libro de Willy, que da lugar a esta presentación, es Las esferas del poder. En este libro, Willy produce una magnífica trama que, aunque se sitúa temporalmente en el San Francisco de los años 60, urde en temas tan actuales como la falta de integridad en los políticos, la excesiva burocracia de los estados, la falta de valores éticos y morales, los ánimos de maldad en la gente que encuentra un incentivo dentro de las injusticias sociales. La historia comienza a mediados de los años 60 en la bahía de San Francisco. La Conklin Chemical, una empresa de productos químicos, se vio envuelta en terribles hechos que involucraban al dueño en un homicidio. Por supuesto, las varitas de poder en las escalas sociales de la élite, los jugosos pagos de sobornos y silencios forzados se blanden como jugando entre niños. Willy, en su formación como abogado, incluye en su narrativa el hondo conocimiento de la ley y los procesos legales. Pero lo que es excepcional es que ello resulta fascinante y claramente entendible para cualquiera que lo lee. Vamos, incluso para arqueólogos. Su elocuencia enuncia perfectamente rasgos sociales de la época, tanto conmoviendo a quien lee cuando describe un sentido gesto de nostalgia y dolor de un fornido irlandés al enterarse del asesinato del presidente Kennedy, así como causando una ira profunda ante la negligencia de los empresarios que ponen por encima de todo, inclusive de la vida de la gente, su ganancia económica y su prestigio social. De los personajes, el periodista y genial investigador Samuel Hamilton vuelve a brillar en cada línea de investigación que sigue, apoyándose ante todo en sus muy maravillosos compañeros de intelecto y andanzas. La grandiosa Melba, dueña del bar Camelot, a donde siempre acude Samuel en busca de su whisky, de su novia, la hija de Melba, pero ante todo de su gran amiga y confidente. Melba es una mujer que se antoja como un retrato decadente de la femineidad, abatida por los años, por la soledad, dentro de una ocupada vida pública, y al mismo tiempo en ella se encuentra la gran fuerza de esas mujeres, brutalmente claridosas, aquellas que logran ser uno más en los círculos de los hombres. Forjada en la vida dura, es quien de pronto sale con las ideas más precisas que ayudan a Samuel a continuar buscando los caminos correctos. En Melba se personifica la sabiduría coloquial y la franqueza de una madurez que lo ha visto todo. Melba dice: la gente con poder es estúpida. Su perro Excalibur es la epítome de la fidelidad, que con sus 4 patas y la falta de cola y oreja aterrizan a Samuel en los simples instantes del cotidiano y lo amistoso. Está también el teniente Bernardi, junto con quien ya ha protagonizado las varias historias en los libros de Willy, el lado de la justicia, ese que trata de prevalecer, aunque la realidad y la inmundicia humana le demuestren que no es fácil y algunas veces imposible, como en este caso en particular, en el cual podemos atisbar a entender aquel viejo dicho de justicia china. Como en todas las anteriores novelas de Mr. Gordon, nos ofrece una descripción extraordinaria de los lugares en los que se lleva a cabo la historia. Cada sitio que menciona de San Francisco, sus recovecos, sus gentes, sus aromas, los barrios de la ciudad que Willy conoce como la palma de su mano. Al tiempo que desvela las argucias de los apoderados por permanecer ganando a toda costa.
Se abre un panorama dentro de la cultura social del barrio chino, cada espacio que Willy nos presenta, perfectamente descrito. Nos provoca evocaciones de colores, de sombras, de los olores y los ruidos. Por ejemplo, en la tienda de herbolaria del albino cantonés. Una enigmática persona que sostiene icónicamente a toda una comunidad de migrantes, trabajadores y comerciantes que finalmente dependen de sus raíces más ancestrales y sus tradiciones más arraigadas para solucionar los más graves problemas. Algo que llama la atención es el abismal avance tecnológico en los procedimientos de las investigaciones policíacas. En aquel tiempo, en los años 60, eran días, cuando menos horas interminables que se podía llevar el rastrear llamadas, acceder a documentos, archivos, cotejar huellas dactilares. Simplemente dar información clave para solucionar un caso. Lo que hoy día, en un clic, en cuestión de segundos, llega de un lado al otro del globo. Y claro, se apreciaba el trabajo de muchísimas personas que hoy han sido, por mucho, sobrepasadas en capacidad y eficiencia por las computadoras. Claramente, las denuncias de los asuntos que tocan la falta de cumplimiento de las normas, la falta de sanciones eficaces, el exceso brutal de la fuerza política, las fronteras tan blandas y maleables entre la verdad y lo que algunos que hacen hasta lo indecible por lograr que permanezca oculto a la mirada pública, insisto, no hay nada nuevo bajo el sol. Y así es como este libro de Willy nos hace observar y cae como anillo al dedo hoy en día, en donde la crítica pública, social, no alcanza a tirar los falsos pedestales de magnates arrogantes y bocones, les suena. Desenmascarar a infinidad de servidores públicos corruptos, reemplazar a gobernantes ineptos y encarar a una sociedad que sin conjunción ni objetivos comunes, con respeto y con coraje, no saldremos jamás de entre las redes de las esferas de poder. Esto es un excelente libro para todos. Muchas gracias. Bueno, pues primero, ¿cuántas coincidencias, Patti, las vas a ver? Y conste que no nos pusimos de acuerdo, bueno, de hecho ni nos conocíamos, hoy nos conocemos, salvo por referencias de nuestros amigos, pero creo que coincidimos en muchas cosas con algunas maneras distintas de expresarlas. Lo primero que me entusiasma es oír ese retrato que hace Patti sobre la definición de novela negra, sobre este género, subgénero, que me hizo a mí en cuanto empecé a leer el libro de Willy, en cuanto empecé a entrometerme con él, en cuanto empezó a hacerme reflexionar algunas cosas. Inmediatamente revisé algunos de los textos, vamos a decirles ya clásicos en cuanto a la perspectiva o al análisis de la novela negra. Romain Gubern y algunos teóricos más de la literatura reúnen en un pequeño volumen que encontré en la biblioteca, que lo voy a buscar exprofeso, para igual revisitar un poco este panorama de la novela. Me surge una reflexión primera, inmediata, y gracias también a esto que clarifica Patti, y que es durante cuánto tiempo se ha tomado a la novela negra como un subgénero, como literatura menor. Cuando, si nos solemos analizar, la novela negra nos permite los elementos para hacer una crítica realmente contundente a los diferentes sistemas sociales en los que vivimos. Es un análisis del poder desde un punto de vista novelístico, pero con la ventaja de ser muy ágil, de ser clara, de llevarnos por los vericuetos de la literatura sin sentirlo. Creo que ese valor nos hace pensar en una cosa, dicen por ahí una frase que siempre he acuñado: la verdadera historia de un pueblo no está en sus libros de historia, está en su novela, está en su literatura. Porque ahí es donde verdaderamente se manifiesta el sentimiento, la reflexión, el análisis de una mente libre. La literatura, cuando es literatura por sí misma, es libre, es social, es política. Se ha pensado en la literatura policíaca como un género menor. No es cierto. Ahí está Raymond Chandler, que ya lo mencionamos, ahí está William Faulkner. De hecho, Borges equiparaba a Chandler con el maestro William Faulkner.
y podríamos decir que Faulkner está ubicado entre la gran novelística, entre los escritores de la gran novela. Chandler creo que está por esos alcances. ¿Y qué pensar de Chesterton? De esa gran capacidad de este escritor inglés para hacer un personaje como el padre Brown, que sin duda es el antecedente de todos estos héroes que después aparecen y que vienen ya de una tradición legendaria. Bueno, voy a pasar con el texto que escribí, y dice esto, es donde vienen las coincidencias, vas a ver. Lo titulé Otras novelas ejemplares. Hacía rato que no leía una novela de aventuras, una novela entretenida, un libro que tenga la eficacia de desarrollar situaciones que lo mantengan a uno en vilo, con ganas de enterarse qué sigue y cómo sigue. Leer la literatura escrita por William C. Gordon, la cual cumple a cabalidad los preceptos del género policíaco, ha sido una sorpresa agradable y también un ejercicio de reflexión sobre la operación de escribir. El principio de aventura, los enigmas a resolver que plantea Gordon, responden a la dinámica que rige la vida política, social y económica de las sociedades actuales, ubicadas en un San Francisco de la segunda mitad del siglo pasado, donde distintos grupos y personajes se pelean un campo que existe desde los inicios de la humanidad. Ese campo se llama el poder. Si quisiéramos entrar al metalenguaje que toda obra literaria implica, la novelística de este escritor se imbuye en un mundo donde la lucha del bien contra el mal siempre está presente, ambos representados por personajes bien definidos. Tras situaciones evidentemente policíacas como son asesinatos, desapariciones, abuso de poder, podemos leer entre líneas esa barbarie que caracteriza al capitalismo salvaje de las últimas décadas. La contraposición de espíritus que buscan la igualdad y la justicia frente a la siempre grotesca explotación del hombre por el hombre. Y el abuso del poder. Esta lectura nos arroja al entarimado de los mecanismos clásicos del hecho narrativo. La agudeza del héroe que reconoce y descubre el abuso y la explotación, y el derecho a la justicia que tiene todo ser humano. Retrato también de las pasiones más recónditas de los hombres y las aspiraciones por un mundo mejor donde prevalezca la justicia. En cuanto a los dispositivos literarios, nos remitimos a la base y esencia de la narrativa. Desde la Ilíada y la Odisea están planteadas las grandes motivaciones de los seres humanos: el anhelo de aventura y la sed de justicia. El hombre que enfrenta los peligros que implica vivir la vida y la capacidad de resolverlos con sagacidad e inteligencia. Para llevar a cabo estas encomiendas, William C. Gordon ha dado vida a personajes que, conforme avanza uno en la lectura, se van volviendo entrañables, tanto del lado oscuro como de la claridad humana. Aquí hago referencia ya concreta a una de las novelas de la saga, Las esferas del poder. En ella, el nefasto personaje, Chad Conklin, dueño de una planta química donde han ocurrido hechos irresponsables que llevan a la muerte de uno de los hermanos Sánchez, es un eficaz retrato que sirve para que Samuel Hamilton, recalcitrante periodista ahora devenido investigador, adjunto del comisionado de la policía, desarrolle sus habilidades y se desenvuelva como un personaje inteligente y sagaz. A su vez, Bruno Bernardi, el jefe de la policía, agudo y eficiente, o la simpática Melba, dueña del bar Camelot, son piezas de un ajedrez narrativo muy bien llevado, jugadas que rematan habitualmente con un jaque mate literario. Menciono la galería de personajes porque ellos son los que le dan fuerza y verosimilitud al relato. Si hay necesidad de que la novela se desarrolle en Chinatown, la familia Chung Chang y el personaje de la jovencita Dientes de Castor le dan vida y nos inculcan la curiosidad en esa serie de asesinatos o muertes extrañas perpetradas por un clan. Bueno, ahí mejor pongo sus puntos suspensivos y los invito a que resuelvan ustedes el enigma leyéndolo. Bueno, ahora continúo con los personajes, quienes para desarrollarse necesitan de otro artilugio literario bien resuelto: la creación de atmósferas en torno a una ciudad de San Francisco
con los escenarios perfectamente ubicados para el desarrollo de la historia. Calles que suben y bajan, los infaltables tranvías, callejones a media luz y avenidas de gran actividad. Ya lo decía, como buena novela policíaca, la lectura nos lleva a leer perfectamente, a ver perfectamente como en una pantalla lo que va pasando. Aquí hago otra acotación que me lleva a subrayar la calidad narrativa del autor. Creo que cualquiera de estas novelas es muy susceptible a ser llevada al cine. Y como diría el inspector Bernardi, el meollo del asunto está resuelto. William C. Gordon ha sabido plantear de manera eficaz y sencilla sus escenarios para el desarrollo de las historias que siempre llevan un nudo dramático a desentrañar. La vida cotidiana, las escenas de todos los días le dan un matiz a esta narrativa que inmediatamente involucra al lector. Para ejemplificar esto que digo, cito un pequeño fragmento que la novela Vidas Rotas, de la novela Vidas Rotas. Samuel Hamilton y el jefe de la policía investigan un asesinato. Vayamos a echar un vistazo a la cafetería, propuso Samuel. De vuelta en el sótano, caminaron hasta el ala oeste del edificio en dirección hacia la cafetería. Bernardi encendió la luz y la sala, que contaba con una cocina industrial de tamaño medio y unas cuantas mesas y sillas desgastadas por el uso, se iluminó. Las sillas se encontraban recogidas boca abajo sobre las mesas, salvo en una mesa situada junto al mostrador de servicio, donde dos sillas de patas cromadas y dos asientos recubiertos de un plástico acolchado amarillo estaban colocadas en diagonal. Aquí no hay nada fuera de lo normal, afirmó Bernardi. Samuel echó un vistazo a la cocina. Me parece que alguien se dejó el plato y la sartén en el fregadero sin lavar, después de freír unos huevos y preparar unas verduras. ¿No es un poco raro si tenemos en cuenta que sabían que iban a quedar en remojo todo el fin de semana? Si fue el asesino, a lo mejor le daba igual, contestó Bernardi. Es así como el escritor va desarrollando de manera cotidiana y sencilla las atmósferas de sus novelas. Pero ojo, cuando digo sencillo no hablo de simpleza o de facilismo, sino de una narrativa que fluye y atrapa como si nada. El lector inicia la novela y páginas después ya está totalmente inmiscuido en la historia, planteando hipótesis y haciéndose la pregunta clásica: ¿quién es el asesino? Otra característica de la novela policíaca es que uno quiere saber como lector en qué va a desembocar la situación. ¿De qué habilidades se valdrán Samuel y Bernardi para dar con él o los asesinos? ¿De qué recursos echarán mano? La argucia del escritor nos lleva por estos derroteros. Vaya pues el reconocimiento y el agradecimiento a William C. Gordon por esta refrescante plataforma literaria. Libros que cumplen la sustancial función de entretener y gozar la lectura. Reviven la aventura de las letras. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer muy grande estar con mis amigos. Y Manelik ha estado conmigo con cada libro que he presentado yo aquí. Y Perry con los últimos dos. Y ustedes juntos. Con esto estoy muy emocionado con esto. Desafortunadamente anunciaron en mi editorial que iban a tener también las esferas del poder en bolsillo, pero ya cuando llegamos no la habían imprentado, entonces ese libro no tengo aquí para compartir con ustedes, pero te digo que estos libros han tenido una vida muy interesante. Duelo en Chinatown y Rey de los Bajos Fondos salieron con otros editoriales al principio, y cuando salió el Duelo en Chinatown, yo compré 1000 ejemplares aquí en México. ¿Por qué? Porque pensaba que nunca iba a publicar otro libro. Entonces yo quería tener libros para donar a mis amigos y bibliotecas y todo eso.
resulta que después me peleé con Ediciones B, que era la editorial, porque no me pagaron los royalties para los 1000 ejemplares que di, que compré, y resultaba que el gerente general de Ediciones B aquí en México jugó con el dinero. No solamente con el mío, pero con los otros más. Entonces, el que era mi editor en Ediciones B, con mi segunda novela, él renunció a ello, lo corrieron, yo no sé qué, y él dijo que viniera con él, y él publicó El Rey de los Bajos Fondos. Y entonces, cuando vinimos a México y para tener el cóctel, me dijo: yo no tengo dinero. Entonces, no importa, yo pago. Entonces yo pagué el cóctel. Y luego, después, en muy poco rato, me dijo, yo le dije: pues, ¿cuándo me van a pagar? Dice: lamento que no tengo dinero, me voy a quebrar. Entonces, no importa, dame libros. Entonces, por un momento en tiempo, yo tenía más libros, yo tenía 2 libros en español, El Duelo en Chinatown y El Rey de los Bajos Fondos. Yo tenía más libros en la lengua española que cualquier otra persona en el mundo. Y naturalmente paraba en la esquina y los donaba a la gente. Pues léame. Entonces, después de eso, Karen Balcells, que es mi agente, yo le pregunté si me podía ayudar a encontrar una editorial que me podía ayudar. Y entonces ella dijo: está bien. Y le digo: esto tengo que decir pues, que yo fui a un astrólogo que me mandó mi mujer, y la astróloga dijo: vas a tener una carrera fantástica de escritor, y te va a demorar hasta cuando tienes 97 años. Entonces, además, me mandó otra cosa que dijo que iba a hacer mucha plata, dinero, con mis libros en el futuro. Entonces, cuando le dije eso a la catalán, Karen Balcells, y dijo: aquí delante yo soy tu agente. Y en 4 meses tenía yo el contrato con Random House. Me han tratado muy bien. La verdad es toda la carrera literaria depende en un libro que escribí que se llamaba Flawed, defectuoso. Y con eso lo escribí, tenía 700 páginas, y mi mujer lo leyó y dijo: no puedes publicar este libro. Digo: ¿por qué? Dice: porque el enano pervertido que tienes en este libro es tan asqueroso que ninguna mujer en su vida va a querer acostar con él, y se van a enojar y lo van a tirar a la basura. Entonces dice: ¿por qué no escribes libros detectives que tienes, eres abogado y sabes mucho de forense? Entonces, ok, lo voy a hacer. Y yo tenía un cuento que se llama Todo que se puede comer, que es capítulo 1 de Duelo en Chinatown. Y entonces ahí empecé. Pero cuando llegué al 3er libro, vino el enano de nuevo y no lo pude dejar. Entonces lo tuve que salir. Y la razón era que me recordaba mucho de mi padre. Mi padre era un predicador, era un tipo brillante, carismático, buen mozo, pero mentalmente, emocionalmente era como un enano, pervertido, mujeriego, borracho, toda la cosa. Entonces, y tenía una compañera mexicana que era su amante, y ella controlaba el dinero. Y entonces, cuando se me murió mi padre a 6 años, ella se tomó cargo de nosotros
y nos puso en una casa de ella en Los Ángeles, porque el mexicano en ese entonces en Los Ángeles, aunque habían 3 millones, no podían ser dueños de propiedad afuera del gueto. Entonces, cuando escribí El Enano, no solamente puse el enano como predicador, leyendo los libros de William L. Gordon, mi padre, pero la asistente la tenía como prostituta, dominatrix, que le golpeaba al enano y que daba sus placeres. Y vendía y se animaba a la gente de la iglesia, le daba curandería, hierbas y practicaba mágica negra. Entonces al fin del libro se va a la cárcel por mágica negra y por mentira. Entonces después la gente me viene y dice: qué personaje tan fantástica esta mujer, qué genio eres tú. Dice: ¿de dónde vino? Dije: no, estás equivocado. Yo la pinté así por venganza. Entonces, olvídate, no. Entonces salió muy divertido y me di cuenta, y una cosa que pasa en la literatura, que todas las cosas que yo estaba hablando contra ella, daba su fuerza. Y ella me daba fuerza a mí, porque me enseñó en este barrio mexicano cómo pelear y cómo vivir y cómo ir adelante. Entonces, la verdad, ahora la quiero mucho. Bueno, ahí estamos. Voy a comentar un poquito del libro número 4, que es Vidas Rotas. Y esto es, yo viajé mucho por el mundo cuando tenía 22 años. Y le hice por un año autostop y me costó $1,400. Y paré en el Medio Oriente y vi lo que estaba pasando entre los judíos y los árabes. Y vi cómo los judíos trataban a los árabes, porque ellos en 1948 tomaron cargo de Palestina, y allí adelante yo estaba ahí 12 años después y estaba en shock de cómo se estaban tratando. Entonces viví con una familia palestina y me dieron mucho de la historia del libro, del lado de los palestinos. Y luego tengo un amigo de muchos años que me contó la historia del judío. Y él y su familia y su hermano vivían en Budapest durante la guerra, y la madre y el padre le llevaron al campo de concentración. Entonces ellos estaban solos, niños de 6, 5 años, vivían en los sótanos de Budapest y comían hasta ratones para sobrevivir. Entonces yo le pedí que me prestara su historia para contarle. Entonces la parte del libro de lo que pasa en Budapest es toda la verdad. Nomás que yo necesitaba una mujer y le puse, en vez de hombres, tenemos una hija también. Y entonces ella se mete con el palestino. Y el punto de ese libro, y como muchos más, incluso del Rey de los Bajos Fondos, que hay tribus en el mundo, y la fuerza de los tribus es bastante, pero más fuerte es la conexión entre seres humanos. Entonces es el punto que estoy tratando de hacer con todo esto. Y otra vez lamento que no tienen libros aquí de esferas del poder, entonces no quiero hablar mucho de eso porque no se puede comprar el libro. Entonces espero hasta la próxima. Gracias. Continuará.
preguntas que me gusta contestarlos. ¿Cuándo va a haber libros aquí? ¿Cuándo van a estar los libros aquí, Willy? La verdad no sé. ¿Dónde está Raquel? No quiere contestar. No sé. Voy a hablar con mi editora para ver cuándo sé, porque ya está. ¿Ah? Los 4 primeros están ya. Sí. El único que falta es el último. Sí. No pueden comprarse los 4, despertar el interés y el año que viene el quinto. Ya. O el mes que viene. Ya. Ahí está. Ya. Mi asistente. Que me manda mucho, sí, pues hay 4. El quinto es muy interesante también porque en el primero, yo estaba comentando en Duelo en Chinatown cuando salió, yo estaba comentando que yo quería que Mr. Song se hiciera Judge D. No sé, estoy seguro que no hay mucha gente aquí que sabe de quién era Judge D, pero te lo voy a contar. En el siglo VI había un juez que se llamaba Judge D en China. Y la cosa interesante de los chinos es que tienen mucho interés en los libros detectives. Entonces era el juez, el investigador y el fiscal. Y siempre había 2 o 3 crímenes y siempre mágico. Bueno, durante la Guerra Segunda había un holandés que estaba en China y tenía una capacidad increíble de idioma. Y él leyó todos los manuscritos del Judge D y escribió 17 novelas de Judge D y los puso en el siglo XIII para ser más moderno. Pero lo escribió en inglés. Y antes en mi carrera de lector, yo leí 5 de ellos y luego me cansé porque eran todos iguales. Pero la idea siempre la tuve que Mr. Song, el albino que vendía las hierbas y guardaba el dinero de Chinatown, iba a hacerse Judge D. Y en el quinto libro, de esa esfera del poder, lo hace porque la sociedad de los gringos en San Francisco lo maltratan a la justicia, porque se morían 22 personas de este veneno de agua embotellado de arsénico. Entonces él se presenta como a tratar el malo, un chino millonario que no le importa nada la gente, nomás quiere el dinero. Y entonces era una forma muy importante para mí. Cumplí mi promesa cuando empecé a escribir estas novelas, que yo iba a tener Mr. Song como Judge D. Una de las partes. ¿Qué estilo y por qué? Sí. Siendo abogado, pues Puerto escribió. Yo considero que leer y leer es como arar y arar sin sembrar ni cosechar. Entonces me gustaría, y estoy promoviendo, soy egresado de la secundaria 4, que la educación secundaria cumple 90 años el año que entra. Moisés Sáenz fue el creador de este sistema aquí en México y tiene incluidos los oficios. Inclusive también comento y promuevo que se pase de la teoría a la práctica. Esto es igual, leer y escribir. Irónicamente, cuando uno escribe, aunque haya uno escrito, estado en la administración pública y privada, no es igual que intentar escribir una novela, por decirlo así. Y perdón que comente algo de Arturo Azuela. Se me ocurrió leer 2 libros de él y uno me encantó. El otro no es desagradable, pero no me encantó. Entonces dije, ¿cuál es el secreto que hay entre uno y el otro? ¿Cuál sería la propuesta de quien tengo presente? ¿Cómo cambió su estilo de un edicto, por llamarlo así, un juicio, a una novela? Yo tengo respuesta a eso. Pero también me sorprendió a mí.
mi padre en su predicación hablaba por 2 horas. Yo no sé de qué se hablaba, pero tenía una naranja colgada del techo y quién sabe qué era el universo, yo no sé qué. Pero yo, y se murió y yo dije, tengo que hacer algo cuando me pongo grande y voy a ser abogado. Entonces cuando me hice abogado, tenía que hablar enfrente del jurado siempre, porque en el sistema de California hay jurado. Y entonces, desde el principio de mi carrera legal, yo pensaba, si yo puedo convencer a un jurado en media hora de los puntos claves del caso, entretenerlos, diles claramente cuáles son los puntos importantes, tener comienzo, medio y final, con este entendimiento que estaba siempre buscando. La gente riende cuando escuchan una historia buena. Entonces yo practicaba por más de 40 años refinando este estilo, y cuando empecé a escribir estas novelas era exactamente la misma cosa. Primero, entretener. Segundo, y mucho más importante quizás, suspenso. Y tercero, que riende la gente, pero tú tienes que hacerlo, dejarlos que no pierdan el interés, muy importante. Y hay varios dichos por ejemplo, Dickens dice, hágalos reír, hágalos llorar, más importante, hágalos esperar. Entonces, y más importante que eso para mí, siempre, con las lecturas, con las cosas que leía yo de joven, era William Somerset Maugham, porque él, especialmente en sus cuentos, siempre al final hay una sorpresa, y yo gasto mucho tiempo tratando de arreglar la situación para que haya esa sorpresa, y he tenido suerte todavía en hacerlo, y son las cosas más importantes, y trato de poner eso en cada libro. Si lees mis libros, hay muy poca gente que se adivinan quién lo hizo al final, hasta tener que leerlo. Entonces la alegría del escritor es que te lean al final y dicen, no lo puedo creer. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un placer. Willy, muchísimas gracias de que hayas venido hasta acá a presentar, como siempre, como buen detective, un libro inexistente, del cual no sabemos ni el final ni el principio, pero ya nos interesó. Tengo un punto más que interesante, que también se han comentado algunos que no solamente la historia, pero me preguntan, ¿de dónde saca toda esta cosa del mundo? Pues viajé por el mundo, leo del mundo. Entonces no quiero solamente contar una historia, yo quiero traer intereses, personas de toda parte del mundo y darles voz. Y también me han dicho que lo hago, pues I'm happy. Gracias.